ver, digo, unos conceptos, hola, Ala, unos conceptos, pues que se supone que ustedes ya saben de fisio, pero nada más los vamos a repasar y les vamos a dar un enfoque ahora, pero desde el punto de vista de la farmacología del sistema nervioso autónomo, para que finalmente veamos un video en el cual, bueno, vamos a hacer uso de lo que vimos y además es una representación que, bueno, hizo la doctora Osbelia en los corrales de ahí de la FES, que sería prácticamente lo que ustedes tendrían que haber realizado en esta sesión práctica, ¿ok? Bien, entonces el sistema nervioso autónomo, como recuerdan y de sus clases, de aquí, si ustedes me hacen un poco de memoria, se divide en sistema nervioso simpático y parasimpático. Ambos cumplen funciones que van a lograr o que están encaminadas a que lleguemos a un estado que ustedes conocen como homeostasis, en donde obviamente los animales puedan tener un equilibrio entre las actividades que son modificadas o que pueden ser controladas por el simpático y el parasimpático. Uno no puede deprimir al otro, digámoslo así, siempre tienen que trabajar a la par. Puede ser que la actividad de uno predomine sobre el otro y entonces es donde podemos ver cambios en algunas de las actividades. Y el sistema nervioso autónomo realmente a través de todas las, bueno, todos los nervios, todas las raíces nerviosas que pueden emerger a partir de la médula espinal, tienen una distribución muy amplia en casi todos los órganos y entonces pueden modular muchas de las actividades cotidianas y que probablemente también muchas de ellas ni siquiera puedan ustedes controlarlas. Ustedes no pueden decir voy a dejar que mi corazón deje de latir. Pueden contener la respiración, pero forzosamente, bueno, va a haber un punto en el que tengan que volver a inspirar. Necesitan algunas actividades que no pueden del todo ustedes manipular, ¿ok? Clásicamente hemos dicho que el sistema nervioso simpático generalmente se activa o predomina cuando existen situaciones de lucha, de huida, en donde necesitamos que el organismo cumpla ciertas funciones, sobre todo de tipo pues más estresantes, ¿no? Mientras tanto que el parasimpático se ha asociado a la actividad del bienestar o la recuperación, la calma, en donde, bueno, les digo, de manera conjunta trabajan y que pueden modular diversas acciones. No todas las acciones, obviamente, del parasimpático tendrán que ver con solo quietud, ¿no? Tiene bastantes actividades relacionadas, por ejemplo, con la micción, la digestión y, por ejemplo, también ambos controlan algunas funciones en el ojo, en el corazón, en los pulmones y, bueno, etcétera. Por lo tanto, lo que sí, bueno, vamos a dejar en claro es que ni uno ni otro, como les dije, puede abolir al otro. Siempre tienen que trabajar en conjunto. En caso dado de que ocupemos fármacos que puedan estimular la liberación de neurotransmisores, que lo mismo, generen un predominio de uno o de otro, pero siempre esto lo vamos a tratar de entenderlo como una balanza. Vamos a suponer una situación estresante en la que un animal se vea amenazado o, bueno, vea amenazado su vida, pues obviamente vamos a tener liberación de adrenalina o de noradrenalina, lo cual le va a dar un predominio al sistema nervioso simpático. Una vez que predomina, que digamos así, no es que se active porque en ningún momento estuvo fuera de uso, pero en donde su actividad o las neurotransmisores que modulan esta actividad pueden aumentar, el parasimpático no significa que no funcione. Es, por ejemplo, el pulso de adrenalina que todos sabemos que se presenta cuando esta actividad o esta situación estresante se presenta ante uno de ustedes o uno de los animales, la descarga de adrenalina o de noradrenalina no dura tanto tiempo, puede durar 20 a 30 segundos y después nuevamente en el plasma tendrá que ser degradada. ¿Por qué razón? Ustedes no pueden, o los animales no pueden vivir con pulsaciones tan
elevadas o tan repetidas de adrenalina. Digo, vivir en taquicardia, obviamente eso generaría que la musculatura cardíaca también pudiese llegar a un punto de hipertrofia. El gasto cardíaco se reduciría, puede aumentar la presión arterial y no pueden estar así. Debe haber un punto en la que el organismo module esta actividad. Por lo tanto, en cuanto a esta liberación de adrenalina, esta se degrada por vías naturales, entonces el parasimpático igualmente hace lo mismo, empieza a liberar acetilcolina y entonces, bueno, obviamente la acetilcolina en el corazón empieza a modificar la actividad del marcapasos cardíaco y poco a poco empieza a disminuir la frecuencia cardíaca, la fuerza de contracción y probablemente hasta la presión arterial. Entonces tenemos ese efecto compensatorio del parasimpático. Como les comento, uno no es que definitivamente deje de funcionar mientras el otro predomina. Ambos tienen que trabajar a la par para que justamente tengamos ese fenómeno de equilibrio. Pueden existir enfermedades o padecimientos donde puedan tener alteraciones de la frecuencia cardíaca, de la frecuencia respiratoria, pueden tener alteraciones de la presión arterial y entonces es donde nosotros hacemos uso de fármacos que puedan modificar la actividad del sistema nervioso simpático parasimpático, ¿ok? Si tenemos un paciente hipertenso, bueno, yo sé que puedo utilizar algún fármaco que actúe directamente sobre el sistema nervioso parasimpático y entonces poder controlar ese paciente que está hipertenso, porque yo sé que existen receptores tanto de adrenalina o de noradrenalina, que yo pudiese bloquear para que la presión arterial disminuya. Entonces, la farmacología del sistema nervioso autónomo es amplia. La verdad es que los ejemplos que van a ver con la doctora, van a ver que son muchos fármacos, tal vez son más de los que piensan o de los que pueden ustedes conocer. A lo mejor utilizan fármacos que modifican el sistema nervioso autónomo tanto en animales o puede ser tanto en ustedes y probablemente pasen desapercibidos, pero son amplios. Además, puede haber fármacos que actúen a nivel del sistema nervioso central, pueden actuar también a nivel de la médula espinal y a su vez pueden actuar a niveles periféricos, también modulando actividades de este sistema, tanto simpático o parasimpático, que pueden tener actividades diversas como agonistas, estimulando un receptor, o como antagonistas, ocupando un receptor y evitando que el agonista ejerza su efecto. Bien, la clasificación de estos, bueno, vamos a tener entonces a fármacos que puedan activar al sistema nervioso o que puedan generar un predominio de la actividad del simpático y a su vez, o de manera contraria, vamos a tener fármacos que también hagan lo mismo con el parasimpático y algunos que puedan bloquear los receptores del simpático o parasimpático. Entonces, también la clasificación de ahí puede también originar todavía que sea una especificidad mayor. Por ejemplo, pues sabemos que estamos hablando que en el simpático la mayoría de los neurotransmisores estamos hablando de noradrenalina y adrenalina, y por parte del parasimpático estamos refiriéndonos a acetilcolina. Por lo tanto, los fármacos aquí, pues los vamos a llamar adrenérgicos, que estimulan, que pueden ser, que tienen una función como agonista y también los podemos clasificar como antiadrenérgicos. Aquellos que pueden bloquear el lugar del agonista. No quiere decir que hagan lo contrario. O sea, estos fármacos no necesariamente tendrán el efecto contrario de lo que hace el adrenérgico, sino que pueden funcionar simplemente como un antagonista y bloquear el sitio receptor del adrenérgico. ¿Ok? También tienen otra nomenclatura que a fin de cuentas puede también ser utilizada, que son simpático-miméticos. En donde simpático obviamente hace referencia al sistema nervioso simpático y mimético porque mimetiza o asemeja las actividades que si estuviéramos hablando de la noradrenalina o la adrenalina endógena. Entonces, es lo mismo que un adrenérgico, ¿ok? Entonces, estos van a estimular a los receptores. Pueden ser receptores alfa 1 o alfa 2, receptores beta 1, 2 o 3, ¿ok? Ya la farmacología
pues dependerá de la selectividad que le den al fármaco para saber a qué tipo de receptor se une, o si tiene una selectividad baja y que pueda unirse a varios receptores, ya sea alfa o beta. Bien, ahora en el caso contrario, ¿cómo sería un antiadrenérgico? Pues en este caso sería un simpaticolítico. Lo ponemos aquí. Entonces, el simpaticolítico pues sería lo mismo que el antiadrenérgico. Es aquel que va a evitar la acción de los adrenérgicos, va a ocupar su sitio receptor. En el caso del parasimpático, entonces, ¿cómo los vamos a llamar? Entonces, como aquí adrenérgico proviene de la palabra adrenalina, pues aquí con la acetilcolina, el agonista, el que va a estimular al receptor, lo vamos a llamar como colinérgico. Aquí abajo. Colinérgico, ¿ok? Y obviamente el que hace lo contrario, el que ocupa el receptor de acetilcolina, se llamará anticolinérgico, ¿ok? Esa es la manera en que los vamos a clasificar. Entonces aquí lo ponemos, anticolinérgico. Bien. Y en la otra clasificación, pues lo llamaríamos parasimpático mimético, que haría lo mismo que el colinérgico, o parasimpático lítico. ¿Quedamos claro? Entonces, esta es la clasificación de los fármacos. También se pueden ir subclasificando, pero eso, bueno, ya son detalles que verán en la parte teórica sobre la farmacología, ya la descripción de cada uno de los fármacos, los ejemplos, cómo actúan, sobre qué receptor lo hacen, ¿ok? Porque todavía pueden ser subclasificados a partir de este. Bien, este esquema aparece en su manual y es una forma en la que ustedes pueden entender cómo es que funciona el sistema nervioso autónomo. Entonces lo vamos a dividir, aquí lo estamos dividiendo, entonces tenemos al sistema nervioso parasimpático y el simpático. Quedamos que el simpático quedamos que modula o puede interactuar en situaciones de estrés, lucha o huida, y el sistema nervioso parasimpático generalmente está sobre situaciones de confort o de bienestar. Por lo tanto, como ven, a partir de la médula, como ustedes pueden observar, emerge una fibra preganglionar en donde a partir del simpático, la fibra preganglionar es corta y la fibra postganglionar es larga, mientras que en la parte parasimpática la fibra preganglionar es larga y la fibra postganglionar es corta. Y también a partir de su nombre anatómico, si son observadores en el esquema del lado del parasimpático, vean cómo aquí emergen 3 y luego hasta abajo vuelven a emerger otros 3, ¿ok? Vean que aquí casi de esta región deriva la mayoría para corazón, para pulmón, para la parte del estómago, el hígado y la vejiga. Entonces, dependiendo de esta clasificación anatómica, el parasimpático lo vamos a llamar cráneo sacro, por esta razón, por las zonas donde emergen esas raíces. Y en el caso del simpático lo vamos a llamar tóraco. Y me comí una C, tóraco lumbar. Por la zona anatómica igualmente por donde emergen esas raíces. Por esa razón, vean, está aquí tóraco lumbar. Y aquí el otro es cráneo y en la región sacra. Por esa razón. Bien. Ahora, si lo vamos viendo por cada uno de los órganos que aparecen aquí, entonces pueden ver que en el ojo, el sistema nervioso simpático puede originar o puede darnos respuestas o signos clínicos cuando hay un predominio de por la liberación de adrenalina o noradrenalina, de la dilatación de la pupila o midriasis. Mientras tanto, que en el parasimpático, ustedes pueden ver que existe el caso contrario, una contracción de la pupila o miosis. Bien, entonces, cuando nosotros tenemos una situación en la que se libera adrenalina, pues nuestra pupila se dilata o la de los animales se dilata para poder obtener un campo de visión mayor, saber por dónde pueden huir o la mejor ruta para, no sé, cazar una presa o escapar.
Mientras tanto, en el parasimpático, la pupila no necesariamente significa que esté puntiforme, pero está más contraída, pero en ambos casos sigue siendo responsiva a la luz, ¿ok? No significa que esté estática y que no pueda responder, porque obviamente tanto en situaciones estresantes como en situaciones de confort puede haber cambios en la luz y aún así la pupila pues sigue funcionando y puede haber contracción de esta. Sigue siendo responsiva, pero son reacciones moduladas por la estimulación o el predominio de uno o de otro. Si lo ponemos desde el punto de vista farmacológico, si yo sé que el sistema nervioso simpático, a raíz de que se libere adrenalina y noradrenalina y que interactúe con sus receptores, me puede generar midriasis, entonces sé que puede haber fármacos que mimeticen la actividad de estas catecolaminas y que si yo las coloco en el ojo o las coloco por vía endovenosa, el efecto que puedo tener sobre el ojo es que la pupila se dilate y puede tener usos terapéuticos como que yo pueda observar el fondo de ojo para hacer un examen oftalmológico. Entonces, existen fármacos que pueden tener ese uso terapéutico a raíz de que, bueno, ustedes conocen este funcionamiento. Y en el caso contrario, lo mismo, yo puedo hacer uso de estos fármacos que puedan modificar ahora esta pupila y entonces en vez de tener la midriática, ahora ya la tenga miótica. A lo mejor puedo tener un paciente que tenga glaucoma, en donde uno de los signos clínicos es la dilatación de la pupila y entonces esto genera dolor, disminuye ese ángulo iridocorneal y entonces si yo puedo volver esa pupila más pequeña, pues obviamente eso me generaría menos dolor y podría corregir uno de los signos y de las tantas consecuencias que tiene la presentación del glaucoma y el aumento de la presión intraocular. ¿Ok? Entonces, de esta manera, pues obviamente la farmacología ha avanzado y ha logrado obtener fármacos a partir del conocimiento de esto y la modificación del sistema nervioso autónomo. Por ejemplo, ahora hablando de la digestión en general, vamos a tocar obviamente la salivación, también la actividad obviamente digestiva y vamos a ir hasta el recto en ambos casos. Cuando tienen situaciones en las que se liberan catecolaminas, situaciones de estrés, de lucha o de huida, generalmente la digestión pasa a segundo término. O sea, vamos a dirigir la sangre a otros órganos, por ejemplo, los pulmones, el corazón, los músculos, para que obviamente pueda subir. Aumenta la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la capacidad ventilatoria, necesitas más oxígeno, necesitas que la hemoglobina transporte más oxígeno, hacia los tejidos, obviamente también al cerebro, al ojo, para que pueda dilatar la pupila y que esto conlleve a que el individuo pueda huir. No se va a detener, obviamente, a actividades que de momento pues no son útiles como la digestión. Por lo tanto, cuando tienes un predominio simpático, la salivación no es tanto que se inhiba, o sea, no es que desaparezca, pero tiende a ser menor producción de saliva. Esto también a su vez conlleva que la saliva se haga más espesa, más mucosa, no sea tan hilante, ya que de momento pues están huyendo, están corriendo. Por lo tanto, no necesitan saliva de momento en la boca para estar digiriendo el bolo alimenticio, ¿ok? Entonces, por eso cuando hay una situación de estrés sienten la boca seca, ¿ok? ¿Qué pasa también? Pues disminuye el peristaltismo. En un rumiante disminuiría los movimientos ruminales, no hay ese proceso de digestión, tampoco el estómago está digiriendo alimento. Y finalmente, pues tampoco en ese momento los animales tienen la necesidad de defecar, ¿ok? Entonces tenemos contracción del recto. ¿Qué pasa con el corazón? Igualmente en ese predominio de la actividad simpática, pues aumenta la frecuencia cardíaca, también vamos a tener acá que aumente la frecuencia respiratoria, relaja los bronquios, ¿para qué? Para que estos puedan tener una capacidad inspiratoria mayor, que puedan distenderse mejor, sobre todo obviamente sobre la caja torácica, y si van corriendo o si van huyendo alguno de los animales, pues obviamente eso le permita
que se extienda o que tenga mayor elasticidad y confianza pulmonar para poder recibir mayor cantidad de aire junto con oxígeno y mayor intercambio, ya que está aumentando la frecuencia respiratoria, cardíaca, en una situación en la que requieres ese cambio fisiológico. Bien, entonces, como pueden ver, entonces, ¿qué pasaría si nosotros administramos adrenalina o compramos un frasco de adrenalina? Pues sabemos que vamos a ver en el individuo un aumento de la frecuencia cardíaca, probablemente un aumento transitorio de la frecuencia respiratoria, o a lo mejor pueden ver cómo el tipo de patrón respiratorio que estuvimos platicando en terapia de fluidos, pues obviamente también puede ampliarse bastante. La salivación se inhibe, el paciente va a tener midriasis, obviamente no va a defecar, bien, y la digestión, los movimientos ruminales o el peristaltismo se va a ver disminuido. ¿Qué pasa con la vejiga? La vejiga en este caso dice que la relaja y que, esperen. Y aquí cuando estoy hablando de que relaja la vejiga, no significa que por estar relajado vaya a orinar, no, más bien que va a relajar a toda la musculatura de la vejiga para que ésta se pueda distender, permita el llenado suavemente lo más que se pueda y que en ese momento no vaya a orinar un animal que esté estresado, sino que pueda contener la orina mientras aquí en el esfínter esté cerrado para que obviamente no se vaya a orinar en esta situación estresante. ¿Ok? Cuando sucede todo esto en un animal que está en alerta, que está corriendo o que ustedes administraron un fármaco que estimule directamente al simpático, inmediatamente después de 20 o 30 segundos de esa liberación de adrenalina o de noradrenalina, tiene que ser degradada, no pasa más tiempo, les digo, no puede haber un estímulo tan constante y tan sostenido. Tiene que activarse ¿quién? El parasimpático para compensar. Entonces, disminuirán las concentraciones plasmáticas de catecolaminas y empezará a haber un predominio o una liberación de acetilcolina. ¿Para qué? Para que pueda controlar la frecuencia cardíaca y disminuirla. También puede disminuir la presión arterial. Puede obviamente otra vez haber producción de saliva. Los bronquios ya no van a estar obviamente tan dilatados. Puede haber o no, en este caso, que aumente el peristaltismo, los movimientos ruminales y entonces, ahora sí, pueda contraer la vejiga y el animal, entonces pueda, vamos a poner aquí las flechas, contrae la vejiga, el esfínter ahora sí esté abierto y entonces el animal pueda orinar. Bien, entonces necesita, por eso algunos animales que están muy estresados, después de esa liberación de catecolaminas, que es un tiempo muy corto, de 20 a 30 segundos, cuando existe ese fenómeno compensatorio es cuando se orinan o se defecan, pero bueno, todavía pueden mostrar signos de estrés, por eso es ese signo de que siempre preguntan que por qué animales que están muy estresados o que están muy emocionados se orinan o en su caso se pueden defecar, pero no es un efecto directo del simpático, es un efecto compensatorio del parasimpático, ¿ok? Entonces vean cómo cada uno modula hasta cierto punto, se puede decir como actividades como contrarias, pero uno modula la actividad del otro y quedamos que entre uno y otro llevan un fenómeno de equilibrio y que jamás uno puede abolir al otro. Imagínense que se aboliera por completo el parasimpático. ¿Quién va a controlar una taquicardia mediada por catecolaminas? Nadie. Entonces, eso conllevaría a un paciente con taquicardia, con hipertensión, que en algún punto eso le puede generar una lesión a la musculatura o al funcionamiento cardíaco. Eso no es compatible con la vida. Y finalmente, si sabemos que sucede todo esto, si yo tengo, por ejemplo, un paciente con diarrea, a ver, alguien que me pueda decir, si yo tengo un paciente con diarrea, entonces, ¿qué tipo de fármaco puedo ocupar? Uno que estimule la actividad intestinal o uno que la disminuya. Pues obviamente tendría que ser uno que la disminuya. Entonces puedo ocupar un fármaco que pueda ser un simpático mimético porque sé que mientras se active el simpático, el movimiento peristáltico disminuye. Entonces de ahí puede venir el fenómeno de antidiarreicos. Bien, pero tendría que ser muy selectivo en sus receptores, porque si no también me causaría midriasis, taquicardia, hipertensión, los bronquios también se dilatarían, etcétera. Entonces,
A eso es parte importante de lo que ya se encarga la farmacéutica, de que sean muy selectivos y de que sean obviamente sobre un órgano diana, digámoslo así, ¿no? Que actúe, por ejemplo, solamente sobre el tracto gastrointestinal para que me pueda disminuir solo el peristaltismo y que no tenga reacciones adversas, como por ejemplo todo lo que acabo de mencionar. Para lo cual en el video que vamos a ver en un momento, entonces, ¿qué es lo que vamos a realizar? En ese bovino, lo primero que vamos a hacer es administrar adrenalina. Entonces, la adrenalina no es del todo selectiva, por lo tanto, ¿qué van a ver en el bovino? Tendrán que esperar midriasis, que la salivación disminuya, que aumente la frecuencia respiratoria y la distensibilidad de ese tórax, que aumente la frecuencia cardíaca, que disminuyeran sus movimientos ruminales. No vamos a medir glucosa, pero podría haber elevación transitoria de la glucosa, ¿ok? Que obviamente relaja la vejiga, se llena y que no habría micción en un inicio, porque después recuerden que puede haber un efecto compensatorio y podría orinar el animal después de 30 o 40 segundos y lo mismo sucedería con la defecación. Después de que se administra la adrenalina, lo que se va a ocupar es otro fármaco que se llama laxotónico inyectable. El laxotónico inyectable tiene dos colinérgicos, tiene arecolina y tiene pilocarpina. Entonces, ahora vamos a generar un predominio del parasimpático. Por lo tanto, yo esperaría ver la pupila ahora contraída, una estimulación que fuera macilante, que tuviera cialorrea, disminución de la frecuencia cardíaca, la presión arterial, puede disminuir la frecuencia respiratoria, aumentaría la actividad intestinal, por lo tanto, los movimientos ruminales de ese animal tendrían que aumentar, ¿ok? Y probablemente pueda yo observar micción si es que hay orina en la vejiga y defecación. Ahora, ese laxotónico inyectable se usa con un objetivo, dice laxotónico, eso me suena como un laxante. Por lo tanto, para lo que sirve es para aumentar el peristaltismo, para aumentar los movimientos ruminales en ese individuo, que no tenga atonía o que no vamos a tener un fenómeno de timpanismo. Para eso se ocupa. Lo malo es que como reacciones adversas puede ser muy contundente la disminución de la frecuencia cardíaca o de la presión arterial. Por lo tanto, ese producto comercial viene combinado con un estimulante de la corteza cerebral que se llama cafeína. La cafeína me va a controlar el fenómeno de la frecuencia cardíaca y la presión arterial baja para que ese bovino no se vaya a caer, no vaya a estar ahí tirado porque está hipotenso o bradicárdico y que obviamente se vaya a timpanizar o vaya a pasar otra cosa. Bien, entonces probablemente este efecto directo del parasimpático no se vea, pero eso es porque tiene cafeína. Además, recuerden también que la cafeína, como para los que son sensibles al cafecito de los que están aquí, también obviamente es un estimulante de la corteza cerebral. Entonces, puede modificar la actitud del bovino. Bien, puede ser más activo, estarse moviendo más, como puede ser muchas personas que toman café y se andan parando, sentando, les tiemblan las manos, tienen a veces hasta taquicardia o palpitaciones, entonces pueden ver eso también en los animales. Y finalmente, vamos a ocupar un parasimpático lítico, entonces vamos a ocupar ahora, voy a dibujar para que se entienda. Digamos, aquí tenemos un receptor de acetilcolina, ¿ok? Entonces, aquí se unió la pilocarpina y la arecolina, ¿bien? Estimulando al parasimpático. Pero cuando ustedes utilizan sulfato de atropina, que es un parasimpático lítico o un anticolinérgico, lo que va a hacer es desplazar a estos dos de su sitio y la atropina se va a poner aquí, estorbando. Entonces, ni la pilocarpina, ni la arecolina, ni la acetilcolina endógena van a poder utilizar este receptor de acetilcolina de tipo muscarínico. ¿A qué va a conllevar esto? A que la actividad del parasimpático disminuya, no que se desaparezca, ya quedamos que no desaparece, pero entonces esto me va a provocar que haya un predominio ¿de quién? Del parasimpático. Entonces, como si hay adrenalina y si hay noradrenalina y sus receptores, tanto alfa como beta, sí están disponibles, vamos a ver un predominio. ¿Cuál va a ser la respuesta? Pues aumento de la frecuencia cardíaca, respiratoria, midriasis, lo mismo o muy similar
a lo que hace la adrenalina, pero en un tiempo más prolongado, porque esta no va a desaparecer, no es adrenalina, sino que es un fármaco que ustedes colocaron y tienen que esperar hasta que haya una vida media biológica, se ha biotransformado y eliminado del organismo. De hecho, la atropina puede generar midriosis de hasta 8 horas y algunas veces no es responsiva a la luz. Si usted le pone una fuente de luz a los animales, no contrae la pupila y andan todos lampareados. ¿Sale? Entonces, ese es el objetivo, parte de lo que van a ver ustedes en el video. ¿Cómo lo van a hacer? En su manual tienen una tabla que tienen que ir completando conforme vayamos transmitiendo el video ahorita. Entonces, vayan anotando las constantes, todo lo que vaya diciendo la doctora Osbelia. Hay un poquito de ruido ambiental en los corrales, entonces de repente se escucha bajita su voz, pero bueno, voy a tratar, le voy a subir todo el volumen a mi computadora, no tiene mucho, pero bueno, obviamente aquí yo no voy a estar hablando, pero primero les voy a pedir que revisemos que si se escucha, ustedes me dicen si se escucha o no. Déjenme compartir el video, ¿dónde están? Acá. Déjenme compartir audio. Lo voy a empezar a transmitir sin, ¿cómo se llama? Sin ampliar la pantalla. Y primero me dicen si se escucha o no. Y ya después ya maximizo la imagen. Estamos aquí en la FRESC. Vamos Sí se escucha. acá de sistema nervioso autónomo, obviamente por la cuestión de la Sí, sí pandemia. se escucha. Es una práctica demostrativa. Vamos a trabajar un becerro de aproximadamente 150 kilos, ¿sí? Entonces, ahorita pues es difícil el manejo, el pesaje y todo, porque como son animales que no han recibido manejo más que para cambio de corral, sí está medio cerrero el becerro. Entonces ahorita vamos a empezar por tomar las constantes basales, ¿ok? Primero vamos a ver el ojo, vean, perdón, ¿sí? Si ustedes se fijan, tiene una pupila miótica. ¿Por qué? Véanla, porque es está dándole el sol, ¿ok? Vean las mucosas, ¿sí? Están bien. Vamos a tomar la frecuencia cardíaca, respiratoria, movimientos luminales, que es lo que veríamos en ellos. Entonces, tiene 8 respiraciones cada 15 segundos, entonces tenemos 32 respiraciones, ¿sí? Vamos a escuchar la frecuencia cardíaca. Tiene 20 pulsaciones por cada 15 segundos, entonces estamos hablando de 80 de frecuencia cardíaca. Vamos a tomar temperatura corporal. Calma, calma. Les digo que está medio cerrado. Bueno, de por sí son especiales. Ey, 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 ey. Tiene 39 de temperatura. Ustedes me van a investigar si es normal. Esa frecuencia respiratoria para un bovino. Obviamente esto es un animal
pues aproximadamente deben de tener entre 4 y 6 meses de edad, ¿ok? Entonces vamos a ver los movimientos ruminales. Ya ando limpiando todo. Uno. Dos. Tres. Tres movimientos ruminales por minuto. Esas serían nuestras basales. Vamos a aplicar, ¿sí? Adrenalina, 1 mililitro por cada 100 kilos de peso. Eso quiere decir que voy a administrar aproximadamente 1.5 mililitros de adrenalina, vean, por vía intravenosa. Espero no tener problemas porque este animalito no quiere cooperar mucho, ya hasta me pisó. Vean, está ahí en la vena, se ve en la cubeta de sangre y vamos a tomar inmediatamente todas las constantes porque recuerden que el efecto es inmediato, ok, no importa que se mueva. Entonces vamos a ver. Respiración. ...20 respiraciones cada 15 segundos, o sea, estamos hablando de 80. Tenemos 35 frecuencias cardíacas por 15 segundos. Estábamos hablando de 140. Aumentó. Vamos a ver si hubo cambios en la pupila. Calma. Normalmente pues, debe de haber una midriasis. No sé qué tanto lo podamos ver. Se alcanza a ver una ligera midriasis. Pero vean, se ve como si fuera, si estuvieran viendo a través de una canica. Si se fijan, vean, hay algo interesante. Vean cómo separaron los pelitos. Hay piloerección, eso es un efecto de adrenalina. Vamos a ver si hubo cambios. Obviamente que no me pique, que no me vuelva a pegar, ¿verdad? En la temperatura. Mira, hubo una baja ligera, 38.8, ya no sube más, no, 38.9, perdón.
Y tomen en cuenta que estamos en el sol, entonces ligera, obviamente, pero ya vieron, es considerable, fueron 38.9. Ok, vamos a ver los movimientos luminales. Uno. Un solo movimiento luminal, vean, no hay salida de orina, no hay salida de excremento, hay salivación, chequen, esta es una salivación de tipo mucoso. Les decía, si algunos dicen que no hay secreción de saliva, pero de hecho hay una secreción de saliva mucosa. Cuando ustedes se espantan, obviamente dicen tengo seca la boca, pero más bien el tipo de secreción es mucosa. Ok, vamos a proceder a administrar un fármaco. Ah, miren, yo decía que no iba a defecar y sí defecó, ¿sí? Quiero que me expliquen, obviamente, por qué defeca el animal después de la administración de una adrenalina, que nos dura aproximadamente unos 20 segundos el efecto de ella, ¿ok? Vamos a proceder a administrar, ¿sí?, dos productos de tipo colinérgico, pilocarpina y arecolina. La pilocarpina y la arecolina ambas son colinérgicos, se le conocen como parasimpático-miméticos, ¿verdad?, alcaloides, y se utilizan principalmente en estos animales en el tratamiento de estreñimientos, atonías ruminales que no tengan que ver, vean, la reacción que tuvo posterior a la adrenalina. Ahorita ya no está bajo el efecto de la adrenalina y eso hay que explicarlo, de hecho, ¿sí? Les comentaba, normalmente la pilocarpina y la arecolina se administran, ¿sí? Se administraban por vía intramuscular, pero uno de sus efectos colaterales es que provocan bradicardia y hipotensión. Entonces, el producto comercial laxotónico inyectable contiene cafeína para evitar precisamente esta hipotensión y esta baja de la frecuencia cardíaca. Entonces, eso sí, no lo vamos a ver. Vamos a ver todos los efectos, ¿sí?, del laxotónico inyectable. Vean, aquí está, perdón, esta es la caja, ¿sí? Tiene pilocarpina, si ustedes lo ven, arecolina y cafeína. La cafeína es un estimulante del sistema nervioso central que posteriormente, o ya vieron, no lo sé, ¿ok? Entonces vamos a aplicar también 1 mililitro por cada 100 kilos de peso por vía intramuscular. Vamos a poner 1,5 mililitros del laxotónico inyectable. A ver dónde nos deja. Yo creo que vamos a trabajar las tablas del cuello, vean. Ahí está. Después de la aplicación, ¿sí?, vamos a tomar 10 minutos, ¿sí?, para ver qué efectos diferentes se van a ver con respecto a la adrenalina, ¿ok? Ustedes no vieron la espera, porque bueno, hay que hacer el video más corto para evitar una carga pesada, pero el animal por la cafeína se puso más excitado y demás. Vamos a ver, obviamente, vean la pupila, ¿sí? No sé si alcanzan a percibir, como no se nota tan bien, pero por la luz, pero está miótica. Hay salivación, ¿sí?
Aparentemente sigue siendo un poco mucosa, debería de ser un poquito más acuosa, pero bueno, véanla. Vamos a ver la frecuencia respiratoria, así es que les digo que son animales que no han tenido manejo, obviamente. Entonces, tiene 24, ¿sí? Tiene 24 respiraciones por minuto. Espero que no me termine atacando porque está bien agresivo. Tiene 37 pulsaciones por minuto. Esto no se debe a la areconina y a la pilocarpina, se debe normalmente al efecto de la cafeína. Por eso no vamos a ver en aparato cardiovascular. Vamos a ver si hay algún cambio en temperatura. Si se deja, porque la verdad están muy especiales. Sobre todo porque no han recibido manejo. Estos animales nacieron durante la pandemia, por lo tanto, no conocen estudiantes de la FESC como estudiantes, ¿verdad? Fíjense cómo el efecto de la cafeína nos está aumentando la temperatura corporal. Ya vamos en 39.5, ¿sí? 39.7. Y bueno, obviamente no es un efecto arecolina pilocarpina, es un efecto cafeína. La temperatura, fíjense, 39.9, ¿sí? O sea, subió, vean, volvió a defecar a pesar de que había defecado, pero si se fijan, está ligeramente más acuosa su excreta que la anterior. Ajá. Entonces, yo esperaría que orinara, no ha orinado. Vamos a tomar movimientos ruminales. Uno. Dos. Tres. Cuatro. 5. Fíjense, tenemos basal 3, subió a 1 y posteriormente a 5. Esa es la cuestión con este laxotónico. Se utiliza para aumentar el peristaltismo. Por último, vamos a aplicar sulfato de atropina. El sulfato de atropina es un anticolinérgico muscarínico a dosis terapéuticas. Calculando aproximadamente los 150 kilos, nosotros vamos a utilizar la dosis de 0.044 miligramos por kilogramo de peso.
hicimos un cálculo, que ustedes lo van a hacer en casa, ¿verdad? .6, este tipo de jeringas no vamos a poderlo ver, entonces vamos a aplicarlo por vía intramuscular. Vamos a aplicarlo por este lado, espero que el señor se deje, porque ya está más, ya, le pusimos el sulfato de atropina, ¿sí? Vean la presentación, viene al 1%, ¿sí? Y vamos a esperar igualmente 10 minutos para ver los cambios que hay, ¿sí? Con respecto a la pilocarpina y arecolina, sobre todo con respecto en aparato cardio, no es cierto, en aparato digestivo, ¿sí? Porque tal vez no haya mucha variación en el aspecto del aparato cardiovascular, ¿ok? Bueno, vamos a volver a ver. De hecho, no se nota tanto, pero tenemos una pupila midriática. Ya estaba, que no quiere saber de nadie, de veterinaria, ¿ok? Si se fijan, ya no tenemos secreción, se cortaron todo tipo de secreciones, eso es una particularidad del sulfato de atropina. Vamos a tratar de tomar nuevamente frecuencia respiratoria, cardíaca, movimientos luminales. Doctora, ¿esto es el volumen del audio? Del video, perdón. Sí, lo que pasa es que la forma en que se grabó, ¿cómo se llama? Se pierde mucho cuando la doctora camina hacia el fondo, se pierde mucho el sonido. De todas formas, bueno, ahorita ya casi acaba el video, pero les voy a mandar el video para que lo puedan ver en su casa, a lo mejor con unos audífonos o con ¿cómo se llama? O con unas bocinas que tengan un poquito de mayor, ¿cómo se llama? Volumen, ¿ok? Por si perdieron algún dato durante el video. Ok, doctora, gracias. Tenemos 18 respiraciones por cada 15 segundos. Entonces, si se fijan, sí, bajó, a pesar de que es sulfato de atropina, pero obviamente no tiene efecto sobre la respiración como tal, tiene efecto sobre aparato cardiovascular. Tiene 42 latidos o pulsaciones por cada 15 segundos. Ok, entonces, ay, perdón. La temperatura. Obvio, hay que tomar en cuenta que también el animal está en el sol, todos estamos en el sol. Y la temperatura a 39.6, fíjense los cambios de temperatura y vamos a ver los movimientos ruminales.
2. Tres. Entonces, fíjense, vamos a dejarlo en la basal. Lo que necesito, obviamente, es que ustedes investiguen, ya lo vieron en su manual, el mecanismo de acción. ¿Qué usos clínicos tiene, por ejemplo, en el bovino, el sulfato de atropina, la adrenalina y la combinación de pilocarpina, arecolina? Estos productos, obviamente, uno es un agonista adrenérgico, otros son colinérgicos, agonistas colinérgicos, y los otros vendrían a ser, en este caso, el sulfato de atropina, anticolinérgico muscarino. Entonces, ¿cuáles son los usos? No qué hacen, sino, bueno, lo voy a usar cuando yo tenga una baja de frecuencia cardíaca, por ejemplo, prequirúrgicamente, voy a utilizarlo en intoxicación por organofosforados, etcétera, etcétera, ¿ok? Entonces, pues espero que haya sido lo más didáctico posible, lo hacemos a la medida de las posibilidades, otro video casero, pero espero que sea lo suficientemente ilustrativo para lo que iban ustedes a hacer, ¿sí? Y nunca orino, eso era efecto de tanto de la cafeína como de la arecolina y pilocarpina, pero bueno, ¿sí? Bueno. Ok, bueno. Entonces, denme un segundo, déjenme de una vez. Denme nada más un momento. Espérenme. ¿Dónde quedó? A ver. Listo. Entonces, este enlace que les dejé aquí en el chat, de ahí pueden descargar el video por si lo necesitan ver otra vez, por si algo no se escuchó, no quedó claro, para que puedan completar la tabla de resultados que viene en su manual. De lo que se trata ahora para su reporte es que, bueno, en la parte de resultados, ustedes tienen que colocar, nuevamente rellenar ese cuadro que viene en el manual. La discusión va a tener como dos pasos que hacer. Una es que ustedes puedan explicar bajo influjo de cada uno de los fármacos que se aplicaron, que fue adrenalina, el axotónico inyectable y el sulfato de atropina, por qué es que cambian las constantes fisiológicas o por qué no lo hacen, ¿no? Porque también puede suceder que no lo hagan. Tratar de explicarlo con lo que ustedes leyeron o con lo que encontraron. Y de ahí, lo siguiente que tienen que hacer es ahora buscar artículos en donde se utilice la adrenalina, donde se utilice el axotónico, a lo mejor no como tal porque el axotónico es un producto mexicano, pero la pilocarpina y la arecolina, y el sulfato de atropina en bovinos. Y vean si los autores encontraron las mismas respuestas que ustedes en esta ocasión. Y de ahí, obviamente, terminar la parte de la discusión. De eso va a tratar ahora su reporte. Bien, ya saben que tiene su introducción, sus objetivos, material y métodos, dividir sus materiales físico, químico y biológico. La metodología la pueden utilizar del manual, no hay ningún problema, solo hay que cambiar el tiempo en pasado, de futuro a pasado porque ya se hizo, y sus resultados y la discusión. Para los que quieran, bueno, y les dé tiempo y lo deseen hacer, pueden graficar las constantes fisiológicas, cardíaca, respiratoria, bueno, obviamente aquellas que sean numéricas, ¿vale? Entonces, eso es lo que tendrán que hacer para la siguiente semana. ¿Vale? El enlace del video caduca, lo generé ayer y tiene una semana de vigencia para que bueno, obviamente es para la siguiente semana el reporte, pero bueno, por si acaso alguien no lo descarga y lo quiere tener para, ¿cómo se llama? Probablemente por objetivos de la materia, entonces el video tiene una caducidad de una semanita, entonces caduca el jueves, ¿no? Para que el que quiera hacer el jueves a la última hora su reporte, pues lo descarguen antes. Y bueno, pues les pedimos obviamente el respeto por el video para que no lo estén compartiendo por todos lados. La doctora Osbelia nos hizo el favor ya no lo hizo ayer ni antier, pero bueno, nos hizo favor obviamente de ir a la escuela para que puedan tener alguna forma más didáctica esta sesión.
Vale, entonces, no sé si hay alguna duda de cómo van a hacer su reporte para la siguiente semana. No, doctora. ¿No? Doctora, dijo que en la parte de resultados íbamos a poner la tabla, ¿verdad? Sí, la tabla que viene semanal la van a completar con los datos que les dijo la doctora. Ahora viene una sección de pulso, entonces pueden hacer la repetición porque generalmente, bueno, dando el hecho de que sea coincidente con su cardíaca, entonces los valores que obtuvo la doctora de frecuencia cardíaca los coloca nuevamente en pulso. Por favor. Bueno, y en la parte de reflejo pupilar, ¿qué debemos de poner? Ok, el reflejo pupilar no es si está presente o ausente, eso es lo que habíamos dicho hace un momento en este de aquí. Recuerden que por efecto de los fármacos que activan el simpático puede haber midriasis y por efecto de los que activan el parasimpático o lo bloquean al simpático, puede haber miosis. Entonces van a poner midriasis o miosis o contraída o dilatada, ¿ok? Si es hablando de micción, si está presente, ausente, cuántas veces fue, cuántas veces defecó, sí o no lo hizo. Gracias. Doctora, Mande. ¿lo del tiempo de llenado capilar se quita entonces? Lo de tiempo de llenado capilar, bueno, si la doctora les dice en el video que las mucosas están rosas, estamos hablando de un tiempo estimado de menor a 1 segundo. Listo, no sé qué otra cosa de la tablita quede. Según yo era eso, reflejo pupilar, pero bueno, se refiere a si hay midriasis o miosis, frecuencia cardíaca, respiratoria, temperatura, pulso, movimientos ruminales, micción, defecación y la actitud del bovino, ¿no? Que ustedes pudieron observar cómo se comportó. Digo que fue en secuencia, ¿no? Evitando el tiempo de espera. ¿Sí? Y bueno, ¿qué más se me olvida? No, creo que nada más era lo que lo que venía en la tabla. Listo. Entonces, no sé si alguien tenga alguna otra duda. Lo de la semana pasada, Doc, de los reportes que no le Todavía llegaron. no he terminado, les voy a pedir un poquito de paciencia. Estuve una semana un poco complicada. Todavía no los he terminado de revisar esos, para que no se asusten que no les haya llegado. Ok, bueno. Ok, gracias, Doc. Sí. Gracias.